Hola amigos y amigas, esto es Katana Pop y hoy vamos a hablar de Akira, la película del año 1988, dirigida por Kazuhiro Otomo. En su momento fue la película más cara de la historia del cine japonés. Causó una verdadera revolución por la calidad de su animación, por su narración colosal, por toda esa idea del cyberpunk, el transhumanismo. El género cyberpunk en realidad es un subgénero de la ciencia ficción. Estábamos acostumbrados a grandes sagas galácticas, ¿no? Como las de Asimov, las de Duna, se hablaba de la colonización espacial. El cyberpunk, en cambio, era algo que transcurría a minutos, ¿no? Era un futuro muy cercano. Era un género que bebería del cine noir, de las distopías, pero el cyberpunk empieza a incluir una nueva corriente que podríamos denominar filosófica, el transhumanismo, que hablaba de cómo la tecnología afectaba a los seres humanos. No solo a nivel cultural, sino y sobre todo a nivel físico. Aparecen los hackers, los cyborgs. La idea base es que el ser humano iba a dar un nuevo salto evolutivo a través de esta tecnología. Iba a aparecer una especie de nuevo Homo sapiens, no sé, un Techno sapiens. Ya lo vimos en Blade Runner con los replicantes, que eran clones genéticos de los seres humanos, pero perfeccionados y lamentablemente esclavizados. Estos mundos distópicos están llenos de tecnología, son sucios, opresivos, hay grandes corporaciones que son tan fuertes como los estados, y la tecnología empieza a moverse en el mundo marginal, ¿no? No solo es utilizada por los grandes poderosos, sino también por la gente común, y se empieza a crear como una subcultura. Todo esto lo vemos muy bien reflejado en New Romance de William Gibson, una novela excepcional, con una prosa exquisita y atemporal. Akira está basada en el manga homónimo de Kazuhiro Otomo, que empezó a publicarse en el año 1982, o sea que es prácticamente contemporánea a Blade Runner. Y ya posee todas estas ideas del cyberpunk y del transhumanismo. La película, ya desde los títulos, comienza con una especie de hongo nuclear. Sin embargo, en este caso no se trata de una explosión atómica, sino de un experimento que podríamos denominar transhumanista. Y se trata de unos niños con poderes telequinéticos que pueden utilizar y manipular la materia, ¿no? Creando un poder gigantesco que es utilizado por el gobierno con fines militares. Pero todo esto se nos va a explicar más adelante, porque la historia comienza 30 años después de la Tercera Guerra Mundial y 30 años después de esa gran explosión, de ese hongo que vemos al inicio. Este Neo Tokio futurista es prácticamente una versión invertida del Tokio del presente. No hay orden, sino un caos absoluto. Los niños son pandilleros, los políticos corruptos, tenemos grupos terroristas, toda una imaginería que Kazuhiro Otomo explicaría de la siguiente manera. Él era un joven en los años 60, en los años 70, y en esos momentos en Japón había mucha turbulencia política. Había grupos de izquierda que estaban en contra de todo ese viejo nacionalismo que los condujo a la Segunda Guerra Mundial, y Kazuhiro Otomo bebió toda esa energía y de algún modo la plasma en esta historia, en la de Akira. Así que la película funciona como una crítica al capitalismo en versión japonesa, con sus normas, con su rigor, y de alguna manera le da una patada en el culo. También hay una crítica al militarismo, esto es algo muy clásico del arte japonés, que vivió la derrota de la Segunda Guerra Mundial con humillación, pero que también culpó de manera contundente a esos militares que los llevaron a semejante catástrofe. También muestra a los políticos como corruptos, con sus conspiraciones, financiando a grupos terroristas. El Neo Tokio de Akira está completamente podrido. A Otomo también le gustaban películas como Easy Rider, ¿no? Toda esta idea de las pandillas, de las motocicletas. Era un autor al que le gustaba mucho este tema de la rebeldía. Por eso los protagonistas de la película son unos pandilleros, ¿no? Unos jóvenes de instituto que tienen sus motocicletas, su pandilla se llama Las Cápsulas, se enfrentan a otra pandilla que es la de los payasos. La primera secuencia de la película es el enfrentamiento entre estas pandillas. Desde un punto de vista cinematográfico es estupendo el uso de la cámara. Otomo pone la cámara a ras del suelo y la contrapone con algunos planos cenitales. La cámara casi nunca está a la altura de la vista. Esto crea una dinámica muy particular y que además magnifica esos fondos tan cyberpunk, esas torres gigantescas, infinitas, llenas de luces de neón. Desde un punto de vista visual, la influencia de Blade Runner es directa. E incluso el laboratorio donde se hacen los experimentos militares recuerda mucho a la torre de Tyrell en Blade Runner. La cuestión es que estos jóvenes pandilleros se topan con uno de los niños que son utilizados para los experimentos militares, un niño con poderes telequinéticos,
que había sido secuestrado por un grupo terrorista con el fin de quitarle este poder tan destructivo al gobierno. Ese primer encuentro hará que uno de los personajes, Tetsuo, el más joven de la pandilla y el que posiblemente recibía el bullying de sus amigos, adquiera también estos poderes telequinéticos. Es interesante resaltar que más allá de la colosal narrativa que presenta la película, en el fondo lo que tenemos es un conflicto entre amigos, ¿no? Y sobre todo un conflicto personal, que es el de Tetsuo. Él está resentido por el bullying que recibió, porque bueno, como sus amigos, es un niño abandonado por sus padres, por vivir en la marginalidad. Todos estos pandilleros tienen una visión anarquista de la vida, descreen del gobierno, descreen de los militares, descreen de la política. Y Tetsuo va convirtiendo todo ese resentimiento en ese poder que recibió o que despertó, ¿no? Cuando se encontró con uno de estos niños que se usaban para experimentos. Por lo tanto, empieza a liberar una fuerza destructiva sideral, casi a nivel cósmico. Tetsuo está cansado de ser el paria de la pandilla, el que tiene la peor moto, el que siempre está en un rango inferior, y ahora, al descubrir que tiene estos poderes, convertirá su resentimiento en un nivel de violencia y de poder inusitados. El líder de la pandilla y mejor amigo de Tetsuo es Kaneda, que podría considerarse como el protagonista, aunque en realidad el verdadero protagonista es Tetsuo. Y esto se nota más en el manga. Recordemos que la película adapta los 3 primeros tomos. Del tercero, muy pocas cosas, solamente el final. Y la historia se va a desarrollar en el manga de manera completamente distinta a la película. Esta no es una película fácil de ver, no es una película para niños. Se nota su espíritu vanguardista, toda esta idea del transhumanismo llevada a sus últimas consecuencias, todos estos demonios japoneses, ¿no? La guerra nuclear, la frustración que sienten los propios japoneses con su vida, tan atada a las normas, a las reglas, a las jerarquías. Tetsuo conjuga todo eso en una especie de grito brutal de rebeldía, un grito cósmico, devastador, y es una especie de catarsis para los propios japoneses. Volviendo a mi historia personal con la película, ya mucho antes de que llegara en VHS, se empezaba a escuchar, ¿no? En todo el mundillo de los jóvenes de aquella época, la existencia del manga. Era una época en la que empezaban a aparecer los primeros fanzines, y estábamos todos súper excitados con este nuevo mundo que se nos abría. El del manga japonés, el de la animación japonesa, completamente diferentes a los que nos llegaba de Estados Unidos, que era todo mucho más infantil, más esquemático, mientras que la animación japonesa lo hacía volar todo en pedazos. Hasta que finalmente en los años 90 llega la versión en VHS, doblada al español, y cuando la vi quedé completamente choqueado. Choqueado por su calidad, choqueado por su animación, por su narración demencial. Era algo que nunca había visto antes. Hizo que ya era un fanático de las películas de Cronenberg, de John Carpenter, de la propia Blade Runner, que alquilé cientos de veces en mi videoclub. Posteriormente llegaría Ghost in the Shell, como para cerrar todo ese ciclo de oro de animación japonesa de los 80 y de principios de los 90. La animación de Akira, por otro lado, es insuperable. O sea, ninguna obra de animación japonesa volvió a alcanzar ese nivel. Solamente las películas de Miyazaki tienen una calidad similar. Y es una película, como el género cyberpunk en sí, que nos sigue hablando en el presente. Es más, que sigue abriendo una ventana hacia el futuro. En ese momento no estaban estas tecnologías con las que vivimos hoy en día, las redes sociales, la explosión de la internet. Ya no soñamos con Star Trek, es como que estamos mucho más cerca de Terminator. Y Akira es una película que atomiza todos estos miedos y los saca a la luz a través de una narración estupenda que conduce a un final cataclísmico. Este final no es el mismo del manga, porque cuando se realizó la película el manga iba por la mitad, iba recién por su tercer tomo y finalmente tendría 6, son más de 2000 páginas. Así que lo que hizo Katsuhiro Otomo fue crear un final específico para la película. Un final que por su carácter metafísico me recuerda un poco al de 2001, Odisea del Espacio. Aunque con todo ese componente destructivo propio de la animación japonesa y de la imaginería, ¿no?, de su cultura. Quiero destacar la banda sonora, compuesta por un compositor un poco oscuro de Japón. Es un profesor de música, es científico, su nombre es Yoshi Yamashiro, y la verdad es que creó una obra musical estupenda, mezclando elementos futuristas con elementos étnicos de Japón, y es una música que no se parece a nada. Es una maravilla. Yo todavía tengo el CD que había comprado cuando era joven y que debo haber escuchado millones de veces.
Quiero destacar también que el manga empezó a ser publicado en su versión original en distintos países. Tenemos la versión de Norma Editorial, en Latinoamérica Omnipress, la editorial argentina, acá lo podemos ver. Así que no tenemos excusas para no leer esta obra, que es clave en la historia de la ciencia ficción, en la historia del anime, en la historia del cine, en la historia de la historieta. Y Akira tiene una fortaleza y una rabia que hoy no vemos tanto. Nos fuimos volviendo un poco emos, excesivamente sensibles, y casi todas las obras de los años 80 eran como una explosión en la cara, llenas de violencia, de sexo, de crítica al sistema, con héroes que eran pandilleros. Era un grito de rabia que el cyberpunk sabe utilizar muy bien. Tampoco quiero olvidarme de la línea de figuras que sacó McFarlane en su momento. Todavía poseo mi moto de Kaneda, que me va a acompañar hasta la tumba, y que no hace más que confirmar lo mucho que impactó esta obra en mi cabeza y en mi vida. Concluyendo, Akira, la película, es una obra maestra. Hoy no quise hablar el manga porque es muy largo y me llevaría horas, pero la película sabe plasmar perfectamente el espíritu del manga original. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima. Chao.